¿Cómo usted y yo respondemos cuando el mal está delante de nuestros ojos? ¿Cómo respondemos nosotros ante el camino de aquellos que hacen injusticia, que viven injustamente, de aquellos que viven torciendo la verdad, de aquellos que viven quizás obteniendo favores de todo tipo por medio de obrar de manera injusta, del soborno, de las obras que no tienen nada que ver con los principios que Dios sostiene en su palabra? ¿Ha tenido alguna vez usted envidia de ellos? ¿Ha añorado alguna vez usted ser como ellos? Al menos ser como ellos o disponer de lo que ellos tienen, al menos en el plano de su prosperidad. ¿Ha usted caminado en algún momento por el camino oscuro contrario a la palabra de Dios con tal de obtener algún beneficio, satisfacer algún deseo, con tal de experimentar el bien que aquellos que están a su alrededor y que no temen a Dios y que obran de una manera injusta han experimentado supuestamente ese bien? Aun cuando estas preguntas pueden escandalizarlo a usted, usted debe hacérselas. Porque consciente o inconscientemente, usted puede albergar en su corazón cualquiera de estas cosas. Consciente o inconscientemente. No cabe duda que la prosperidad, y no solamente desde el punto de vista material, desde cualquier ámbito, es tentativa. Y usted puede pensar otra cosa, pero es tentativa. La Biblia lo dice. Y muchas veces, consciente o inconscientemente, nos pueden llevar a, por lo menos, pensar que podemos adquirirla por vías no genuinas, pero que estas vías no son tan detestables como pudieran ser. Muchas veces nosotros juzgamos esto según nuestro juicio humano. Pero verdaderamente la Biblia es clara con relación a esto. Hoy vamos a estar viendo un salmo que nos aclara la perspectiva que debe tener un hijo de Dios cuando ve el mundo que le rodea, cuando ve la gente que le rodea, cuando ve aún la prosperidad de esa gente. Y creo que este salmo es como lo es el 36 también, y ya le estoy adelantando que vamos a estar hoy en el Salmo 37, y bueno, ya se lo adelanté desde ayer. Pero este salmo nos ayuda a caminar con la perspectiva correcta en esta vida en que estamos viviendo. Vamos a mirar en esta mañana qué debemos hacer ante la mirada del camino próspero de los malos, de aquellos que obtienen favores sin interesarle y sin tener temor de Dios. Vamos a ver hoy realmente dónde está la bendición, a qué es lo que nosotros podemos llamarle bendición, dónde radica esa bendición. Hoy vamos a mirar que la prosperidad sin la piedad no es bendición. Y se lo repito, la prosperidad sin la piedad no es bendición. Al menos no es bendición de Dios. Usted lo puede tomar como usted quiera, pero no es bendición de Dios. Hoy vamos a reafirmar que el contentamiento y la plenitud
que los creyentes deben anhelar y deben disfrutar, tiene un solo nombre: Dios. Esa es la realidad del Salmo 37. Vamos a leerlo, mis hermanos. Si usted está allí, puede ponerse en pie y vamos a leer. Es un salmo extenso, es un salmo complicado, complicadísimo diríamos. Vamos a leerlo. Dice la Escritura: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalan. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, te agradecemos por tu santa y bendita palabra. Y rogamos, Señor, que, Padre, pueda ser clara en esta mañana
tú puedas, Señor, traerla, ser propicia a cada uno de nosotros. Que nosotros podamos verdaderamente escuchar la verdad. Sabemos, Señor, que ella es la que nos edifica. Ella es la que nos nutre, ella es la que nos alimenta. Ella es la que nosotros necesitamos. Ayúdanos, Señora, por medio de tu verdad, deleitarnos, confiar, esperar en ti. Tú nos has, Señor, declarado el fin. Ayúdanos a poder caminar en esta vida de la manera que te place, sabiendo, Señor, que tú das esperanza. Oh Dios mío, ayúdanos a poder experimentar la verdad de este texto en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, hay una verdad en esta mañana, en este texto, que queremos compartir y la hemos resumido de una manera muy sencilla. Este texto nos invita a hacer varias cosas y establece una verdad al final. Confía en Dios, vive con rectitud. Él te ha dado de la eternidad, Él te ha dado la bendición de la eternidad con Él. Y esta última parte usted dirá, bueno, ¿y de dónde el pastor sacó esto? Ahorita usted lo va a ver. Confía en Dios, vive rectamente. Él te ha dado la bendición de la eternidad con Él. Y hemos estado dividiendo este texto en 3 partes. Los versos del 1 al 11 vamos a estar viendo un llamado a confiar en el Señor. En los versos del 12 al 26 vamos a estar viendo un llamado a esperar en Él, a esperar en su sostén y en su cuidado. Y en los versos del 27 al 40 vamos a estar viendo un llamado a vivir rectamente, a hacer el bien y a esperar la salvación de Dios. Este es un salmo un poco complicado por cómo está escrito. Parece un proverbio y no un salmo. Esa es la realidad. Tiene una estructura que parece un proverbio, parecen frases de sabiduría aisladas que para poder entretejerla y poder llegar a una estructura es un poco complicado. Pero creo que la esencia de lo que Dios está transmitiendo aquí en todas estas frases tiene que ver con esto, con un llamado a confiar en Él, a vivir rectamente, y ahorita vamos a ver cómo podemos hacerlo, y a esperar en esa gran salvación que Él nos ha dado. En primer lugar, los versículos de 1 a 11, como les decía, nos habla acerca de esa confianza que el salmista está pidiendo, está anhelando que el pueblo de Dios pueda tener en Él. Él comienza, y hay en 2 partes de esta sesión, versículos 1 y 2 y versículos 7 y 8, el salmista está diciendo al pueblo de Dios: calma, no te impacientes. Así comienza David en el versículo 1 de este salmo: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y en el verso 7 él vuelve a decir: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. El salmista está diciéndole al pueblo: ten paciencia. A veces nosotros somos dados a querer juzgar las cosas en el aquí y en el ahora. A veces nosotros queremos o pensamos que la mano del Señor o que el Señor mismo está como dormido. Que el Señor mismo está viendo la injusticia de este mundo y no está tomando parte en ella. A veces nos hacemos la pregunta: ¿por qué suceden estas cosas? Si esto es tan aborrecible para Dios, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Acaso Dios no está consciente de que esto está sucediendo? A veces, como creyentes, somos muy dados a responder a la injusticia
Y a veces lo que la Biblia nos manda es hacer a tener paciencia. Espera. Tenemos que estar conscientes, mis hermanos, de que Dios no está ajeno a las injusticias de este mundo. Dios no está ajeno a las personas que dedican su vida a andar como les venga en gana y a hacer atrocidades. Dios no está ajeno a las personas que rechazan la verdad de su palabra y viven su vida de una manera, como decimos en buen cubano, pasándole por encima a todo el mundo. Si usted recuerda el libro de Amós, una de las cosas que Dios está haciendo para con su pueblo es diciéndole: ustedes han obrado en injusticia. Yo no estoy ajeno a eso. Pero aquí el salmista nos está indicando: hey, ten calma. No te impacientes. Pero también nos está diciendo: no tengas envidia. Cuando comenzamos, yo comencé con una serie de preguntas. Y les decía que aun cuando nosotros pudiésemos escandalizarnos, en nuestra vida pudiesen haber momentos donde usted ve la prosperidad del malo y usted puede anhelar esa prosperidad. Fíjense que a menudo cuando nosotros estamos airados, cuando vemos eso, y esto es triste, mis hermanos, lo que nos lleva a airarnos no es la manera pecaminosa en que los malos están actuando, sino en que ellos están prosperando y nosotros no. Y muchos hoy se preguntan: bueno, ¿cómo es que yo vivo para agradar al Señor? ¿Cómo es que yo quiero caminar en justicia? ¿Cómo es que yo veo las cosas malas y no las sigo? Y yo veo que los que hacen las cosas malas prosperan y yo no lo hago. Yo no tengo nada. A veces cuando nos preguntamos esas cosas, lo que hay en nuestro corazón no es genuino. A veces estamos anhelando la prosperidad que los malos están teniendo por medio de sus malos caminos. Lo que albergamos muchas veces en nuestro corazón es el deseo de obtener esos mismos beneficios. Y tristemente, ese deseo a veces crece tanto y es tan grande que por momentos llegamos a caminar por los mismos caminos que los malos están caminando. Tristemente, el enfoque de nuestra ira muchas veces no está en el obrar malvado de los malos, que están obrando en contra de la verdad, sino en las ansias de ese resultado que los malos están logrando. ¿Por qué aquel que está a mi lado, que es un sinvergüenza, tiene estas cosas y yo no las puedo tener? Si yo soy un hijo de Dios, si yo camino en la vida como es debido, o trato de hacerlo como es debido, aunque no soy perfecto y fallo, si yo quiero honrar a Dios en todas las cosas que hago, ¿por qué entonces es que yo no obtengo lo que éste está obteniendo? Como dijo Asaf en el 73, en el Salmo 73. ¿Qué dijo? Dice así, en cuanto a mí casi se me deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No nos escandalicemos con las preguntas que hice al inicio. Eso puede ser la realidad de nuestro corazón en cualquier momento. Hermanos, la salida para el justo no solamente está en no impacientarse, en no envidiar, sino que la salida para el justo está en confiar en Dios. David del versículo 3 al versículo 6 nos dice lo que nosotros realmente debemos hacer. Él dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra. Y ahorita vamos a hablar de esta frase.
y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ahora vamos a hablar de esa frase. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hermanos, el creyente tiene que encontrar su contentamiento y su satisfacción en Dios. Porque si no la encontramos en Dios, no la vamos a encontrar en nada más. El creyente no debe mirar con anhelo las acciones del mundo, pensando que el mundo está mejor que nosotros. Porque no es cierto. Cuando miramos al mundo y pensamos que el mundo está mejor que nosotros, solamente estamos considerando aquellas cosas que en la Biblia nos dicen que tienen poco o ningún valor. La verdad es que el justo tiene para sí una fuente de contentamiento superior que el impío. El impío tiene lo material que perece. Los justos tienen a Jehová, que permanece para siempre. Miren cómo dice aquí, y habitarás en la tierra. Y esta frase de habitar en la tierra se repite 6 veces en este texto. Y tiene la intención de decirnos que esta habitación en esta tierra que Dios nos da es para siempre. Pero usted sabe cuál es la realidad del impío. Que él no prosperará para siempre. La prosperidad del impío es pasajera. Hoy está. Ni su prosperidad, ni él. Dice David en el Salmo. Ni su prosperidad, ni él. Mi hermano, el llamado de David es a confiar, es a deleitarnos en Jehová. Y aquí viene un texto que yo quiero recalcar. Porque pudiéramos malentender este texto. Bueno, si yo me deleito en Dios, entonces Él me va a conceder las peticiones de mi corazón. Sí, y es cierto, Él te las va a conceder. Pero cuando tú y yo nos deleitamos en Dios, las peticiones de nuestro corazón no van a ser peticiones egoístas. Lo que nosotros vamos a estar pidiendo no es ser como los impíos, no es prosperar como ellos, sino poder estar completamente satisfechos en Dios. Es poder vivir completamente para Dios. Esas son las oraciones de un corazón que se deleita, que se siente o se ve lleno de Dios. Oh Señor, como yo me deleito en ti ahora, yo quiero que tú me des, y me des, y me des. No, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Tú no te estás deleitando en Dios. Cuando tú te deleitas en Dios, tú quieres dar. Tú le dices a Dios, yo estoy aquí para ti. Y ahorita vamos a ver las marcas de los justos. Eso es lo que define a alguien que realmente se deleita en Dios. Hermanos, otra de las cosas que David nos dice es que nosotros debemos encomendar nuestro camino a Dios. El camino de los malos es torcido. Está lleno de oscuridad. Ellos pueden prosperar de esta manera. Pero quieren saber algo, esa prosperidad no es de Dios. Por eso no perdurará para siempre. Y esa prosperidad o el camino para llegar a esa prosperidad será juzgado. Nuestra respuesta debe ser, Señor, yo quiero mi camino. Yo quiero encomendarlo a ti. Yo no quiero caminar por este camino. No me interesa la prosperidad que hay allí. A mí me interesa caminar según tú. Y es por eso que David también nos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Él hará. Y Él hará es que Dios va a responder y Dios va a cuidarnos en ese camino. Como lo vamos a ver más adelante. ¿Saben algo? El camino de los malos, por muy próspero que sea o parezca,
no tiene a Dios. El camino de los justos, por muy angosto, muy difícil que parezca, Dios está ahí. Dios camina con el justo. Sí, mi hermano. Sí. Hermanos, David da el resultado. Versos 9 al 11. Terminando esta primera porción, David dice lo siguiente: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ¿qué cosa? Ellos heredarán la tierra. Pues he aquí, a poco no existirá el malo. Hermanos, hay un día cuando usted va a mirar a su alrededor y el malo no va a estar. Cantábamos esta mañana, anhelando que el Señor regrese. Cuando ese día llegue, usted va a mirar a su alrededor y no va a ver al malo. Y no va a ver su prosperidad y no va a ver sus caminos. Porque la verdad de ellos es que serán raídos de la tierra. Observará su lugar, dice David, y no estará allí. Pero miren qué interesante lo que sucederá. Verso 11. Pero los mansos, de nuevo, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Hermanos, ahí está el resultado de las acciones del justo y de las acciones y el camino de los malos. La aparente victoria y la aparente dicha de los malvados será momentánea y efímera. David dice, de aquí a poco. Es la frase que el salmista está usando aquí. No existirán. Ellos van a tener solamente el tiempo de esta vida para disfrutar de sus fechorías y de su prosperidad. Pero el justo, aquel que va a heredar la tierra, tendrá la eternidad para disfrutar de esa dicha de paz que David dice en el verso 11. Nuestro desafío entonces como creyentes es esperar en Dios. Es confiar en Dios. La justicia de Dios vendrá. Dios no está dormido, no está ajeno a la realidad. Nosotros no debemos preocuparnos cuando los que están a nuestro alrededor obrando en maldad prosperan. Mira, ese no es nuestro problema. Nuestro problema es confiar en Dios, es esperar en Dios, es querer caminar por el camino de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La justicia no será nuestra justicia, será la justicia de Dios, que inevitablemente llegará y que inevitablemente juzgará a los malos por sus caminos. La victoria de los justos, la victoria de los creyentes será una victoria contundente. Y la bendición de poder disfrutar de la promesa de vida eterna con nuestro Señor. Eso es lo que está diciendo David allí en su lenguaje para su audiencia. El justo pasará junto con sus injusticias, junto con sus ganancias deshonestas, mas los que han esperado y se han deleitado en Dios disfrutarán en total plenitud de Él por siempre. Hermano, cuando usted pone eso en una balanza, la prosperidad de los malos no es capaz ni de mover esa balanza. Cuando usted pone en la balanza la bendición que los creyentes tendrán de disfrutar a su Señor por siempre, la prosperidad de los malos no vale nada. Y espero que usted tenga claro eso. En segundo lugar, este salmo nos recuerda o nos llama a esperar en el sostén y en el cuidado del Señor. Este salmo nos recuerda en los versos del 12 al 15 que el Señor es quien nos cuida. Miren cómo dice allí el salmista:
Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor se reirá de él porque ve que su día viene. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Pero su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Esta imagen es la imagen despiadada del odio que el mundo tiene y ejerce muchas veces contra los creyentes. Hermano, yo quiero que usted tenga claro que usted nunca va a ser bien visto y bien recibido por el mundo. Y cuando usted lo sea, usted tiene que revisarse porque hay algo que no está. Cuando el creyente se para ante un mundo injusto, ante un mundo que se deleita en la crueldad y dice, yo no voy a vivir de esta manera. Yo voy a vivir bajo los principios, bajo la verdad de Dios. Usted tiene que esperar sí o sí oposición. Usted va a ser molesto para el mundo. Usted va a recibir el oprobio, la burla. Eso es lo que David está diciendo aquí. Pero todo el que quiera vivir piadosamente. ¿qué está haciendo Dios con esto? Bueno, dice David que en primer lugar Dios se está riendo. Y me llama la atención porque es lo mismo que dice el Salmo 2. Lo mismo que dice el Salmo 2. Las naciones se levantan contra Dios y contra su ungido y se reúnen y hay un ejército y todas estas cosas. Y dice el Salmo 2, mas Dios se burlará de ellos. ¿Por qué? Porque no hay ejército que pueda levantarse a pelear contra Dios y vencer. Es imposible, es una fatuidad del hombre. Es por eso que vemos esta imagen que el salmista nos trae y nos dice, ellos pueden pensar lo que quieran, ellos pueden tramar lo que quieran, simplemente Dios se va a reír de ellos. Porque no lo van a poder hacer, mis hermanos. Dios es el guardador de su pueblo. No somos nosotros mismos, no son nuestras armas. Nuestra mejor arma es esperar en Dios. Es confiar en Dios. Esa es nuestra mejor arma. No se defienda. Cuando hay injusticia delante de usted, espere en Dios. Confíe en Dios. Por un tiempo pueden permanecer, pero Dios obrará. Porque Dios es el guardador de su pueblo. Dios se ríe. Y Dios se ríe porque sabe que el día de los injustos se acerca. Y la realidad de que ese día llegará es tan cierta como que Dios mismo lo ha establecido así. No es algo que nosotros digamos, es algo que Dios ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, es completamente verdad. Hermanos, el Señor no solamente guarda a los suyos, tiene cuidado de los suyos, sino que Él también sostiene a los suyos. Y miren cómo el salmista está diciendo en los versos del 16 al 26. Hay varias cosas que tenemos aquí. En primer lugar, Él sostiene a los suyos, guardándolo de los malos y quitando a los malos de delante nuestro. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Aquí hay algo interesante. El malo prospera por él. Nosotros confiamos en Dios. Resultado de esto, miren lo que el salmista dice. La raíz de la prosperidad de los malos será quebrantada. Sus brazos, aquellos que los llevan a prosperar, dice que serán cortados.
Pero la raíz del bienestar de los justos permanecerá, porque es Dios. Aún en los días difíciles, Dios será nuestro sostén. Versos 18 y 19, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Aún en los días difíciles, mis hermanos, Dios ha estado, porque ahora voy a hablar en pasado, y cada uno de nosotros aquí puede dar testimonio de eso. Y estará con nosotros. Los malos no se sacian. Ellos retienen con injusticia lo que no les pertenece. Los justos, sin embargo, aún en lo poco que tienen, dan misericordiosamente. Miren esta imagen del versículo 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Hermanos, cuando el creyente entiende que todo lo que él recibe es porque Dios se lo da, eso nos lleva a entender que yo puedo dar. Porque lo que yo tengo no depende de guardar eso que he recibido. Porque no soy yo el que da, sino que es Dios. Y yo puedo dar porque quien suple no soy yo. Mi confianza no está en lo que yo puedo atesorar. Mi confianza está en Dios, quien es quien me suple. No hay, y esto es incongruente, el cristiano por concepción es una persona generosa. No solamente porque nosotros entendemos que Dios da, que Dios suple, que Dios no desampara, sino porque cuando nosotros entendemos el Evangelio, entendemos que la raíz del Evangelio es el dar. Qué interesante cuando Pablo habla a la iglesia en Corinto en la segunda epístola, en el capítulo 8, y él está instándoles, él está pidiéndoles que abunden en la gracia de dar. Él les recuerda que Jesucristo, aquel que lo tenía todo, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. En el corazón del Evangelio, mis hermanos, está el dar. Y el salmista está definiendo aquí a los justos como personas que quizás no tienen en abundancia, pero que lo que tienen lo dan. Y lo dan, dice aquí el salmista en el versículo 21, misericordiosamente. Yo no sé si el salmista tiene esto en la mente, pero creo que es un principio de la Escritura. Muchas veces, la manera que Dios usa para sostener a los justos es la dádiva de otros justos. Me voy a explicar con esto. Muchas veces Dios te da para, por medio de ti, darle a otros que tienen menos que tú. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento y vemos a la iglesia primitiva comenzar, vemos una comunidad de creyentes que se desprendían de sus cosas para el beneficio de los demás, y dice la Escritura, y nadie tenía necesidad. Eso es un corazón que ha entendido el Evangelio en esta parte. Si Dios te ha dado, si tienes el privilegio de tener, eso no quiere decir de que seas un malo, como lo define el texto. Mis hermanos, no solamente los malos prosperan. Yo conozco creyentes genuinos que prosperan. Pero prosperan porque Dios los lleva a prosperar. Prosperan no porque hacen uso de la injusticia. Prosperan porque el Dios del universo los lleva a prosperar. Y si somos creyentes que prosperan, aun cuando nuestro concepto de prosperidad está a veces mucho más allá de lo que verdaderamente es prosperidad, aun cuando nuestro concepto de necesidad muchas veces está más allá de lo que es verdaderamente necesidad, debemos ser dadivosos, debemos ser misericordiosos.
Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Eso es lo que David nos está diciendo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Lo que nosotros podemos obtener en este mundo dado por Dios no es en último lugar o solamente para nuestro beneficio. Eso es lo que hacen los malos. Los malos obtienen para ellos. Cuando nosotros obtenemos, es de alguna manera un canal que Dios usa para que otros que están a nuestro alrededor también tengan. Para que otros que están a nuestro alrededor quizás no tengan necesidad de muchas cosas. También, mis hermanos, tenemos que aprender a ajustar nuestros conceptos de necesidad. Saben, el concepto bíblico de satisfacción es muy simple. Si usted tiene sustento y abrigo, usted está completo. Muchas veces nuestro concepto de necesidad es tan grande que se convierte posiblemente en un concepto de prosperidad. A veces decimos, qué mal estamos, no podemos ayudar a nadie. Pero cuando yo me pongo a pensar, yo digo, nunca me he acostado sin comer un día. Tengo varias mudas de ropa. Tengo suficiente. Tengo para ayudar. Y a veces, mis hermanos, eso está en el corazón del hombre. Cuando nuestro corazón no está saciado en Dios, es imposible de ser saciado por algo más. A veces el palo de los closets está que se quiere partir y todavía necesito más ropa. Tenemos que aprender cómo debe vivir un creyente. Hermanos, la idea, versos 25 y 26. Y este es un texto que conocemos muchísimo. David dice, a un David ya posiblemente entrado en años, él dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Y aquí se vuelve a repetir la idea. Y su descendencia es para bendición. David habla que en todos sus días él ha visto alrededor suyo la fidelidad de Dios. Y ojo, la idea de toda esta porción no es que sé fiel a Dios y Él te va a bendecir. No, esa no es la idea de esta porción. En la respuesta a la justicia no es necesariamente la prosperidad. Cuando nuestra idea de la justicia o de la bendición de la justicia es esta, mis hermanos, nuestra mente está desfasada completamente. David está mostrando en esta porción a un Dios que provee misericordiosamente para los justos lo necesario. De hecho, cuando usted lee este salmo, la abundancia usted la ve en los malos. Cuando David se refiere a los justos, nunca habla de abundancia, pero sí habla de que van a estar saciados. Esa es la gran realidad. Dios provee para sostener a los suyos. Su mano no se acorta para eso. La idea de justicia a cambio de prosperidad no tiene sustento en absoluto, o no de la manera en que muchos lo enfocan hoy. El resultado de la vida justa no es en ninguna manera un trueque con Dios. Dios, yo voy a vivir así para que entonces tú me des. Eso no es así. Eso no está en ningún lugar de la Biblia. El resultado de la vida justa, mis hermanos, es el anhelo ferviente de llegar a esa tierra que 6 veces se nos promete en este texto, y que será el resultado que Dios dará a aquellos que vivan justamente. Dios promete una y otra vez, ustedes van a recibir la tierra, ustedes van a entrar en la tierra, ustedes van a vivir en la tierra para siempre. Y ese resultado está asegurado. La prosperidad no. Posiblemente nunca llegue. No es la idea de Dios.
Pero la tierra, y ahorita vamos a hablar acerca de esto, sí está asegurado. Es el lugar donde Dios vivirá por siempre con su pueblo. David apunta a esto en este salmo. David dice: la recompensa de los justos, aquellas que deben anhelar los justos, es llegar a esa tierra, es poder poseer esa tierra. No las bendiciones terrenales. Nunca se nos dice: vivan de esta manera para que tengan más que los injustos. Esa no es la idea de Dios. Él nos dará lo necesario en este mundo y nos dará la tierra por heredad para siempre. El llamado de la última parte de este texto es a vivir rectamente, es hacer el bien y es esperar esa salvación del Señor que llegará. Estos versos finales nos dicen esto. En primer lugar, apártense del mal y hagan el bien. Verso 27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Miren la recompensa. Y vivirás para siempre. Aún cuando usted pone esto en contraste, los malos perecerán. Pero tú, que haces el bien, que te apartas del mal, vivirás para siempre. El resultado efímero de los malos no estará. Pero la vida de los justos, mis hermanos, disfrutará de vida por siempre. Esa es la recompensa que Dios nos ha dado. Habla sabiduría y justicia. Este es el otro llamado que hace aquí el salmista. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Mis hermanos, esta sabiduría y esta justicia que aquellos justos hablan, tiene una fuente. Y el salmista la da aquí. La ley de su Dios está en su corazón. Eso es lo que el cristiano debe buscar. Cuando la ley de Dios está en nuestro corazón, y no es que va a estar aquí como un estén para que la sangre fluya, estará en nuestra mente. Cuando la ley de Dios está en nuestra mente, la conocemos, entonces lo que habrá en nuestra boca será sabiduría, no la nuestra, la de Dios. Y hablaremos la justicia de Dios que emana de su palabra. El resultado será que ese justo andará firme. Dice aquí, por tanto, sus pies no resbalarán. Las acciones que ese justo emprenda tendrán seguridad, porque son acorde a la palabra eterna y verdadera de Dios. El salmista vuelve a resumir el final de los malos. Y al llegar al verso 37, tenemos una exhortación. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Considera al íntegro. Él está ahora invitando a aquellos que lo escuchan a mirar a uno y a otro lado y le dice: considera esto, sigue esto, porque el final es un final de paz. Hay seguridad, hay un final dichoso, dice el salmista. Por cierto, se me pasó ahorita. Lo que David está diciendo en el versículo 11 es lo mismo que Jesús dice en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, verso 5. Pero los mansos heredarán la tierra. Así comienza Jesús el Sermón del Monte. Y Jesús va más allá y les llama dichosos. Hermanos, este es el camino que nosotros debemos examinar, que nosotros debemos caminar. Este es el camino que va a traer seguridad a nosotros. Termina el Salmo de una manera preciosa. Versos 39 y 40, y es un paralelo al verso 37.
Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Ahí está la seguridad nuestra. Nuestra salvación es de Jehová. Él mismo nos rescatará. No es nuestra lucha contra los impíos, no es nuestra lucha contra el camino malo. Es la lucha de Dios y Él tendrá la victoria. Y en su victoria nosotros tendremos la nuestra. Él será quien nos rescate. Él nos ayudará y Él nos librará. Él mismo nos rescatará de las manos de los impíos y Él nos salvará. Y miren qué interesante cómo termina el salmista. Por cuanto en Él esperaron. Esta es la idea que el salmista nos ha transmitido una y otra vez. Espera en Dios. Confía en Dios. Bueno, esos que esperan y confían en Dios, al final serán librados, serán salvados, serán rescatados. Y dice el salmista, por cuanto esperaron. Por cuanto no estuvieron o no tomaron la justicia por su cuenta, sino que confiaron en aquel que es justo y que juzga a su tiempo. Mis hermanos, 6 veces en este salmo se nos dice que la bendición de los justos es heredar la tierra. Cuando un israelita toma este salmo y lo lee, o lo leyó en aquel tiempo, la tierra era para ellos parte importante del pacto abrámico. Cuando Dios se presenta a Abraham y le promete, en Génesis capítulo 12, Él le promete una simiente y Él le promete una tierra. Para ellos la tierra era parte de su herencia. Era parte de la fidelidad de Dios hacia ellos. Dios les recuerda 6 veces y hasta una 7ª por implicación en el verso 18 que Él a los justos le va a entregar la tierra. Ya no estamos hablando aquí de Canaán. Han pasado muchísimos años de eso. De hecho, cuando nosotros leemos este salmo, no podemos estar ni por un momento conscientes de que un día vamos a regresar a esa Canaán. Pero sí podemos estar conscientes de que hay una tierra, hay un lugar que Dios ha prometido para aquellos que Él ha salvado. Cuando usted llega a Apocalipsis al final, usted encuentra a una nueva ciudad, a una nueva Jerusalén, que en la imagen se presenta descendiendo del cielo y que será el lugar de los redimidos para morar eternamente con Dios. Cuando nosotros vemos este salmo como creyentes hoy, podemos entender que Dios nos está asegurando que el fin de los justos es morar con Él por siempre. Él ha provisto un lugar mejor que la Canaán terrenal, mucho más glorioso que la Canaán terrenal, donde nosotros no vamos a tener que pelear para obtenerla, porque Él venció, y donde vamos a poder morar con Él por siempre sin la presencia del pecado, sin la vista de los injustos alrededor nuestro, sin la vista de los malos y de los males alrededor nuestro, sino delante de la presencia gloriosa de nuestro Dios. Hermanos, esa es la promesa para los justos. No es la prosperidad. Es muy superior a la prosperidad. Ustedes estarán conmigo por siempre. Y yo quiero que ese pueda ser tu anhelo en esta mañana. No el tener. Como dicen por ahí, hoy tienes y mañana no.
Pero esta promesa que Dios está haciendo a los justos en este salmo es una promesa segura y eterna. Su presencia estará con nosotros por siempre. Vamos a poder disfrutar eso por siempre. Que ese pueda ser el anhelo de nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque tenemos, Señor, tu palabra y tú has hablado, Señor, por medio de ella. Tú, Señor, nos has desafiado a poder mirar con claridad, Señor, dónde debe estar nuestra mirada, cuál debe ser nuestra verdadera esperanza, Señor. Para aquellos de tus hijos, Señor, aquellos que tú has salvado, aquellos que comprenden el glorioso evangelio, Señor. El poder recordar que tú has dado, Señor, para nosotros el privilegio de un lugar donde podemos disfrutar por siempre de ti. Es el mayor regalo, el mayor privilegio, Señor. La mayor bendición y la mayor riqueza que podemos tener. El recordar, Señor, que hemos sido llamados a confiar y a esperar en ti. En medio de este mundo hostil. Hemos sido llamados a, Señor, buscar la bendición tuya. Que muchas veces no tiene nada que ver con prosperidad. Pero que es más rica que la prosperidad. Es estar, Señor, saciados completamente. Sabiendo quién tú eres, sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que tú no nos desamparas. No es confiando en lo que hoy tengo y quizás mañana no tenga. Es confiando en tu presencia y en tu mano, Señor. Todos los días sosteniéndonos, Dios. Y sabemos que el camino, Señor, en este mundo es un camino difícil. Sabemos, Señor, que el decidir caminar bajo tu verdad y conforme a tu palabra en este mundo no nos va a llevar, Señor, por el camino amplio. Nos va a llevar muchas veces por el camino, Señor, estrecho, el de los maltratos, el de la incomprensión. Pero, Dios mío, es el camino que a ti te complace. Es el camino que tiene recompensa eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar mirándote a ti, sabiendo que disponemos, Señor, de tu compañía, sabiendo que tú eres quien nos guarda, sabiendo que el caminar en tu verdad es firme. Y ayúdanos a vivir expectantes y anhelando el día de tu regreso, el día del reencuentro, el día de poder, Señor, ver tu hermosura, tu gloria. El día de poder apartarnos de todo lo que hay en este mundo, Señor. Y el día de poder disfrutarte a ti. Te damos las gracias, Señor, por esta mañana, por el privilegio de adorarte. Y pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos que nuestros ojos estén abiertos a esta realidad. Que nuestro corazón esté satisfecho en ti. Y que podamos ser también dadivosos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús.